2, 1. Buenos días a todos los que se están uniendo. Vamos a esperar un par de minutos mientras llegan más participantes y comenzaremos esta conferencia de prensa para la presentación de la segunda encuesta de hogares, situación de las familias con niños, niñas y adolescentes por el COVID-19 en Panamá. Así que les agradecemos, nos esperen unos momentos. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa para la presentación de los resultados de la segunda encuesta en hogares sobre la situación de familias con niños, niñas y adolescentes durante el COVID-19 en Panamá. Estamos aquí en Zoom, pero también nos pueden ver a través de la página de Facebook, un Facebook Live, @UNICEF Panamá. Desde que inició la crisis sanitaria, económica y social por el COVID-19, UNICEF ha estado abogando para tomar acciones que eviten y reviertan que la pandemia se convierta en una crisis de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Una de las estrategias principales ha sido contar con información suficiente y robusta que permita tomar decisiones de política pública basadas en evidencia, tanto en la respuesta como en la recuperación de esta crisis. La información que hoy les presentamos busca seguir contribuyendo a este objetivo. El pasado mes de junio presentamos los resultados de la primera encuesta sobre la situación de las familias con niños, niñas y adolescentes durante el COVID-19 en Panamá y no queríamos finalizar el año sin poder hacer una actualización de esta información y comparar con lo que las familias con niños, niñas y adolescentes vivían en ese momento. Esta mañana nos acompañan la representante de UNICEF en Panamá, la señora Kyung-Sung Kim, y también el coordinador de programas de UNICEF en Panamá, el señor Javier Córdoba. Para iniciar, escucharemos las palabras de bienvenida de la representante de UNICEF. Le agradecemos a los periodistas y comunicadores que nos acompañan hoy a hacer sus preguntas a lo largo de la presentación en el chat e indicar su nombre y medio de comunicación. Al finalizar la presentación de los resultados, estaremos respondiendo a sus preguntas. Así que adelante, señora Kyung-Sung Kim. Buenos días a todos y todas. Agradezco de antemano su interés en asistir a esta conferencia de prensa virtual en la que informaremos sobre la situación de niños, niñas y adolescentes durante estos meses en que la pandemia COVID-19 ha impuesto mucha dificultad en la vida de todos, incluyendo o quizás sobre todo las personas menores de edad. De los niños se habla menos y por eso nosotros hemos tomado la iniciativa de llevar a cabo el estudio que le presentaremos hoy. Como saben, nuestra misión es trabajar por el bienestar y crecimiento sano de los niños, niñas y adolescentes desde una perspectiva de derechos. La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Panamá hace más que 30 años,
es el estándar con el que medimos su bienestar. Nuestras metas en Panamá son las mismas metas que ha acordado la República de Panamá y por eso trabajamos con su gobierno, la sociedad civil, en el proceso de formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas llamadas a garantizar esos derechos. El reto muy grande que todos enfrentamos en esta época nos obliga a priorizar en el uso de los recursos. Las informaciones que hoy entregamos están dirigidas a habilitar al Estado, a sus instituciones y a las organizaciones de la sociedad civil a priorizar estas atenciones e intervenciones para salvaguardar la vida y el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Claramente, la información no basta. Estos tiempos reclaman las fuerzas creativas de todas las personas y de todos los sectores. Desde UNICEF, nosotros también abogamos por el trabajo innovador en materia de infancia y estamos aquí para apoyar estas iniciativas. Confío en que la evidencia que les vamos a presentar hoy será de mucho interés y les reitero la disposición de UNICEF para impulsar iniciativas que transformen las actuales circunstancias en un mundo mejor para los niños y las niñas. Muchas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, señora Kyung-Soo Kim, por sus palabras. Y ahora le daremos paso a la presentación de los resultados de esta segunda encuesta. Adelante, Javier Córdoba, coordinador de programas de UNICEF en Panamá. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Clara. Un saludo a todas las personas, periodistas que nos acompañan en la rueda de prensa de hoy. Si les parece, voy a comenzar a compartir. Voy a compartir mi pantalla. Me indican si la pueden ver, por favor, Clara. ¿La están viendo? Ahora sí, Javier. ¿Recuerda Ahora poner sí. la pantalla completa? Sí, perfecto. Ahí está, perfecto. Vale, muchas gracias. Bueno, pues comenzamos. En el día de hoy les vamos a presentar los resultados de la segunda encuesta telefónica de hogares. Como ya mencionaron mis compañeras, la primera encuesta se realizó en el mes de junio y esta segunda encuesta se ha realizado en el mes de noviembre. El objetivo de esta segunda encuesta era principalmente conocer los cambios en la situación de las familias con niños, niñas y adolescentes durante este periodo, esta pandemia en el país. Como saben, en los últimos meses pues, ha habido cambios muy notables, ha habido una reapertura progresiva de la economía, se terminó con una cuarentena bastante estricta. Entonces, era importante en esta segunda encuesta poder conocer un poquito más cómo estaba la situación de los hogares y en especial de los niños y las niñas que residen en esos hogares relacionados en temas como la economía, la alimentación, la educación a distancia, el acceso a servicios de salud, bienestar y salud mental y también el tema de conflictos familiares. La metodología que se ha utilizado, la empresa Dicter y Neira es la empresa que ha realizado esta encuesta para UNICEF. Como ya les decía, se ha mantenido el método de encuestas telefónicas. Es una muestra representativa de la población nacional. En esta ocasión hemos podido incluir la provincia del Darién también, que en la primera encuesta no estaba, pero esta encuesta sigue sin incluir las comarcas. La definición de hogar de esta encuesta es una unidad que comparte presupuesto, alimentación y que está encabezada por un hombre o una mujer y al menos hay una persona menor de edad, es decir, hay algún niño, niña o adolescente que reside en ese hogar. El tamaño de la muestra ha sido de 1000 hogares. La tasa de atrición, es decir, que no quiso continuar con el estudio, subió de junio acá del 5.2% al 6.7%, pero sin embargo bajó la tasa de rechazo, es decir, aquellas personas que manifestaron que no querían participar, bajó del 7.9% al 5.9%. El margen de error es un margen de error estándar para este tipo de encuestas, es del 3.1% y fue una encuesta de 15 preguntas que se realizó en unos 15 minutos aproximadamente. Como ya les mencionaba, la primera encuesta, recolección de datos de la primera encuesta, se realizó entre el 26 de mayo y el 9 de junio
y en esta segunda encuesta se ha realizado entre el 27 de octubre y el 11 de noviembre. Brevemente compartir un poco el perfil de los encuestados. Hemos tenido igual número de hombres y mujeres que han respondido a la encuesta. A su derecha de la imagen, en azul, pueden ver la distribución de las personas, de los hogares encuestados por territorio. Ven que en azul fue la primera encuesta, ven que había una mayor concentración, por ejemplo, en la provincia de Panamá, llegando incluso al 56%. Sin embargo, abajo en naranja, a la derecha, pueden ver que en esta segunda ocasión hay una mejor distribución de los hogares encuestados en todo el territorio. Baja significativamente al 39% los hogares encuestados en la provincia de Panamá, mientras suben los hogares encuestados en provincias como Chiriquí, Coclé o Veraguas, por ejemplo, y incluyendo también, como ya les mencionaba, la provincia de Darién. A la izquierda pueden ver la distribución del ingreso, es decir, qué ingreso tienen los hogares que han participado de esta segunda encuesta y de la primera. En azul son los resultados de la primera encuesta, en naranja de la segunda. Como pueden ver, acá tenemos un 35% de los hogares pertenece al rango de menos de $400, un 33% en esta segunda encuesta se encuentra entre los 400 y los 999, un 22% entre los 1.000 y los casi $2.000 y un 10% por encima de $2.000. La edad promedio, pueden ver acá, de las personas que han respondido a la encuesta es de 40 años. En la parte inferior de la pantalla pueden ver el estatus laboral de las personas que han respondido a la encuesta, que es bastante variado. Hay un 30% que trabaja a tiempo completo, un 15% que se encuentra sin trabajo en la actualidad, por ejemplo, un 12% que trabaja de manera independiente y un 14% que tiene trabajo a medio tiempo. La nacionalidad de las personas que han respondido a la encuesta es mayoritariamente panameña, como pueden ver acá, es del 89%, y por lo tanto un 11% son extranjeros. Si les parece, después de esta introducción inicial, vamos a entrar de lleno a compartirles los resultados para cada una de las categorías que se han analizado en la encuesta. La primera es la categoría de economía y protección social. En relación al ingreso, lo más destacable es que se mantiene el porcentaje de hogares que declaró haber perdido parcial o totalmente sus ingresos a causa del COVID. Esto es un 75% de los hogares. 7 de cada 10 hogares declara que ha perdido total o parcialmente sus ingresos. Y como podemos ver, el nivel socioeconómico más bajo es el que se ve más afectado, pues aquí el porcentaje sube hasta un 85%. Sin embargo, si lo comparamos con los resultados de la primera encuesta, hay una reducción del 89% al 85% de hogares del nivel socioeconómico más bajo que indican que declaran que han perdido total o parcialmente sus ingresos. Algo positivo que se observa en los resultados de esta segunda encuesta es que bajó del 36% al 26% la cantidad de hogares que perdieron totalmente sus ingresos. Importante también señalar que el porcentaje de hogares que declaró no contar con los recursos económicos necesarios para suplir sus necesidades básicas bajó levemente del 32 al 28% en esta segunda encuesta. Y el porcentaje de hogares que ha pedido préstamos o vendido activos para apoyarse en esta difícil situación subió del 16 al 21%, mientras que los que utilizaron sus ahorros bajaron del 48% al 43%. Sin embargo, es importante detenerse un poquito aquí porque esto nos indica que prácticamente 4 de cada 10 hogares han tenido que hacer uso de sus ahorros para poder enfrentar la situación económica que están viviendo como producto de la pandemia. Continuando, el porcentaje de familias con niños, niñas y adolescentes que declaró haber recibido algún tipo de ayuda subió levemente del 43 al 46%. Es decir, la mitad de los hogares encuestados indican que han recibido algún tipo de ayuda. De esos hogares que declararon haber recibido ayuda, el 74%, 7 de cada 10, indicó
o que obtuvo solidario. Esto es una disminución, representa una disminución de 7 puntos. Como pueden ver acá, en estas dos barras, en la primera encuesta de junio fue el 81% de los hogares que declaró haber recibido ayuda por parte de Panamá Solidario. En esta ocasión es el 74% de los hogares. Hay una disminución de 7 puntos. Importante, muy importante mencionar también que lo que indican los hogares es que subió aquellos que recibieron el vale digital, del 26% en junio al 47% ahora en noviembre, y que disminuyeron, obviamente, los que recibieron bolsas de comida del 49% al 41% y los que recibieron el vale físico, del 20% al 13%. Cerramos esa sección y, si les parece, continuamos con la sección de alimentación. Aquí destacar que, en comparación con la encuesta de junio a la encuesta actual de noviembre, ha habido una disminución leve de la cantidad de hogares que declara haber tenido menos alimentos de lo habitual. Se ha bajado del 47% de los hogares que lo declara al 41%. Sin embargo, muy importante también detenerse acá. Todavía 4 de cada 10 hogares declaran haber tenido menos alimentos de lo habitual. De aquellos hogares que declaran haber tenido menos alimentos de lo habitual, ha subido ligeramente, levemente, el porcentaje de hogares que nos indican que se vio afectada la cantidad y o el tipo de comida que los niños, las niñas y los adolescentes recibieron. Subió del 59% al 63%. Pasamos ahora a la sección de educación a distancia. Esta es una sección bastante amplia. Voy a tratar de resumir los principales hallazgos. Algo muy importante, como pueden ver en pantalla, se observa que 8 de cada 10 han recibido algún tipo de educación a distancia. Esto es un incremento notable y significativo con respecto a los datos de la encuesta de en junio, donde solamente 5 de cada 10, la mitad de los hogares, indicaba que habían recibido algún tipo de educación a distancia. Importante señalar también que en esta ocasión el acceso transversal a todos los niveles socioeconómicos, es decir, los diferentes hogares que tienen diferentes niveles de ingresos, todos más o menos han tenido acceso de la misma manera, de alguna manera, a la educación a distancia. También señalar que no ha habido diferencia en el acceso por sexo, es decir, los niños y las niñas han podido acceder por igual a la educación a distancia. Un dato muy interesante que sale de la encuesta es que las mujeres, las madres, en este caso, se mantienen como las principales encargadas de apoyar el proceso de educación a distancia. Fíjense que llega hasta el 79%. Si ven en pantalla, el 80% de los hogares declara que es la madre la que se ha ocupado del proceso de apoyar el proceso de enseñanza de sus hijos y de sus hijas. Y de esas madres, principalmente de esas personas que se encargan de apoyar la educación a distancia, el 43% de ellos adicionalmente trabaja también a tiempo parcial o tiempo completo. Nos parecía importante también, al igual que hicimos en el mes de junio, poder tratar de indagar un poquito más en saber de qué manera, en función del nivel socioeconómico del hogar, había llegado o había accedido esa familia a la educación a distancia. En ese sentido, podemos observar claramente que ha mejorado en todos los niveles de ingresos el acceso a través de plataformas virtuales que permiten la interacción con docentes. Sin embargo, todavía se observa una clara y marcada diferencia entre los hogares de menores ingresos, como aquellos de menos de $400, que, como pueden ver acá, indican que lo que más han usado sus hijos para mantenerse conectados a la educación ha sido el envío de materiales por WhatsApp. Esto frente a los hogares que tienen mayor ingresos, aquellos que tienen ingresos de $1.000 hacia arriba, donde esos hogares indican y responden que lo que más han utilizado ha sido plataformas virtuales que permiten una interacción con docentes. También se observa una reducción. En la primera encuesta había un porcentaje mayor de hogares que indicaban que utilizaban, por ejemplo, las lecciones por radio y o televisión, y en esta ocasión ha disminuido significativamente. También
nos quisimos preguntar si había algún tipo de diferencia entre las modalidades de educación a distancia utilizadas por el tipo de escuela, es decir, por una escuela pública o una escuela particular. Ustedes saben que más del 80% de los niños y niñas del país asisten, están matriculados en instituciones públicas, pero hay un porcentaje muy significativo, en torno al 20%, que asiste, que está matriculado a una escuela particular. En este sentido, hay una correlación con el nivel de ingresos que veíamos anteriormente. Y se observa, como ven acá, por ejemplo, que las escuelas privadas, en esta encuesta de noviembre, el 84% de los hogares cuyos hijos están matriculados en una escuela particular o privada indican que han utilizado plataformas virtuales que permiten una interacción con docentes, versus solamente 1 de cada 2 hogares, el 52% de los hogares cuyos niños están matriculados en una institución educativa pública, ¿no? Nuevamente se observa que las escuelas públicas han utilizado muchísimo más el envío de materiales por WhatsApp que las escuelas particulares. Sin duda, esto requiere una reflexión que luego compartiremos al final de la encuesta. Si les parece, continuamos con la sección de acceso a servicios de salud. Y como pueden ver en pantalla, 1 de cada 2 hogares declara que requirió atención médica en el último mes, es decir, en el mes anterior a la realización de la encuesta telefónica. El tipo de servicios médicos que necesitó estos hogares fueron, como ven en pantalla, un 50% necesitaron visitas planificadas, un 45% visitas no planificadas y un 5% ambos tipos de visitas. En ese sentido, 1 de cada 3 de los hogares que requirió atención médica accedió al servicio con atraso. Es decir, el 33% de los hogares que requieren atención médica manifiestan que tuvieron atrasos a la hora de recibir ese servicio. 1 de cada 5 de los hogares que requirió atención médica nunca pudo acceder a ese servicio requerido. La gran mayoría, hasta el 82% de los hogares que no accedieron a servicios de salud, pertenece a los niveles socioeconómicos de menos de $1.000, de menos de $999. Y las razones son 2 principalmente por las cuales no han accedido al servicio médico requerido. Una, por decisión propia, basada en el miedo al contagio del COVID-19. Y la otra, principalmente, es la falta de disponibilidad de servicios de salud u otra razón. También es importante señalar que si hablamos de los hogares con niños más pequeños, 6 de cada 10 hogares con niños y niñas menores de 5 años que requirió atención médica, ya sea planificada o no planificada, sí pudo acceder al servicio sin retraso, lo cual indica que 4 de cada 10 sí tuvo ese retraso con niños menores de 5 años. La siguiente sección es la sección de salud mental y bienestar. Esta es una sección que no estaba en la encuesta inicial del mes de junio, pero nos pareció fundamental el poder introducirla e indagar, conocer un poquito más cómo estaban sintiendo, cómo estaban percibiendo los hogares el tema de salud mental y bienestar. En ese sentido, los principales hallazgos, conclusiones de la encuesta son que en 1 de cada 2 hogares, al menos un adulto presentó malestar en cuanto a su salud mental y bienestar. Y, sin embargo, se observa que esta afectación fue menor en los niños, porque solo 1 de cada 2 hogares declaró que al menos un miembro menor de 18 años presentó malestar en cuanto a su salud mental y bienestar. Es importante observar acá que esto es una declaración que hace un adulto de observar a un menor, al niño en su hogar. Ellos consideran que solamente 1 de cada 5 hogares considera que los niños se han visto afectados. Sin embargo, requiere de atención esta cifra inicial de que en 1 de cada 2 hogares al menos un adulto presentó malestar en cuanto a su salud mental y bienestar. No olvidemos que el principal núcleo de protección y de cuidado es la familia de cualquier niño, y sin duda resulta preocupante ver que 1 de cada 2 hogares declara que algún adulto ha tenido alguna situación de malestar mental y de no bienestar durante los meses pasados. También indicar que 1 de cada 2 hogares declara estar muy preocupado por el impacto que podría tener la pandemia en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes de su hogar.
Llegamos a la última sección, que es la sección de conflictos en el hogar. Preocupa y mucho siempre conocer, igual que mencionaba antes que la familia es el principal núcleo de protección, también es uno de los principales lugares donde se dan las vulneraciones de derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Es muy difícil a través de una encuesta telefónica el poder indagar de manera efectiva sobre las situaciones de violencia que pueden estar sufriendo los niños en el hogar. Sin embargo, preguntando, queríamos conocer un poco más la percepción de los hogares sobre estas situaciones de conflicto, tensiones, etcétera. Y lo que nos han dicho en esta segunda encuesta, en comparación con la primera, es que ha aumentado el porcentaje de hogares que declaró la existencia de conflictos y tensiones. Se ha pasado de 1 de cada 3 hogares a 1 de cada 2 hogares. Cerca de la mitad de los hogares nos indican que declaran que ha habido existencia de conflictos y tensiones. Y también se ha observado que el nivel de esas tensiones se ha incrementado ligeramente y varios hogares declaran que han sido bastante fuertes. Si les parece, ahora voy a pasar a hacer una pequeña síntesis y unas recomendaciones finales, un llamado a la acción. En conclusión, si hablamos del sector de la parte de economía, se observa una leve recuperación en los ingresos familiares respecto de la medición del mes de junio. Sin embargo, todavía 7 de cada 10 hogares manifiestan haber perdido total o parcialmente sus ingresos. 1 de cada 2 manifiesta haber recibido ayudas efectivamente y Panamá Solidario ha logrado más cobertura a través del vale digital. El llamado a la acción en este caso es a seguir fortaleciendo los programas de protección social y la focalización de los mismos en las familias de menores ingresos, en especial, por supuesto, a través de Panamá Solidario, pero sin descuidar otro tipo de programas y mecanismos de protección social. En la alimentación, 4 de cada 10 hogares, ahí pone un 42, en realidad es un 41%, perdón por el error, un 41% de los hogares declaró tener menos alimentos de lo habitual. Y sí se observa una ligera mejoría con respecto a junio del 5%, pero todavía resulta preocupante que 4 de cada 10 hogares declaran tener menos alimentos de lo habitual. Y de ellos, más del 60% indica que esto ha afectado en el tipo o la cantidad de comida que le suministran, que le dan a los niños, las niñas y los adolescentes de esos hogares. El llamado a la acción, pues, es a reforzar las intervenciones para garantizar una nutrición y alimentación adecuadas y balanceadas para la niñez, nuevamente con enfoque en las familias de menores ingresos. En el ámbito de la educación, las conclusiones son muchas, pero tal vez resumiendo, muy importante lo que nos dice la encuesta, esta segunda encuesta, ha habido un incremento a 8 de cada 10 de los hogares que manifiestan haber estado conectados, a la educación a distancia. El acceso es equitativo por sexo y la madre principalmente es la que se encarga del acompañamiento en ese proceso de aprendizaje. También señalar acá que hay marcadas diferencias entre los hogares en cuanto al tipo de acceso que han tenido a la educación a distancia en función de su nivel de ingreso. Los hogares con menos recursos, es evidente de lo que nos dice la encuesta, se han conectado más a través de WhatsApp, por ejemplo. Los hogares con más recursos han tenido posibilidades más marcadas de utilizar plataformas interactivas e interactuar con los docentes. En este sentido, se han hecho muchos esfuerzos en los últimos meses por parte de las instituciones, del Ministerio de Educación, pero el llamado a la acción sigue siendo a poder garantizar la continuidad de los aprendizajes efectivos y de calidad, y para ello es fundamental seguir mejorando y fortaleciendo los servicios de educación a distancia y también, por supuesto, combinar con una oferta educativa presencial y o semipresencial en condiciones de seguridad. En el ámbito de la salud, resumiendo también, 1 de cada 3 hogares declaró haber experimentado retrasos en su atención de salud, 1 de cada 5 hogares no accedió al servicio médico requerido
y la gran mayoría de ellos son los hogares que pertenecen a los niveles socioeconómicos más bajos. Como pueden ver, lo he repetido en varias ocasiones, en toda la encuesta se ve esta brecha enorme entre los hogares que tienen ingresos por debajo de los $1.000 y aquellos que tienen ingresos por encima de los $1.000. La brecha en cuanto a la calidad de los servicios, la disponibilidad de los servicios y, en definitiva, la garantía plena de los derechos de la niñez de esos hogares se ve acrecentada en función del nivel de ingreso. El llamado a la acción, pues, es a intensificar la comunicación para que las familias acudan a las instalaciones de salud. Recuerdan que mencionaba que una de las principales razones era el miedo. Muchas familias no asisten por miedo al contagio. Hay que fortalecer esas comunicaciones y hay que garantizar a las familias que van a estar seguras cuando acudan a atenderse y a que sus hijos reciban servicios de salud. También, por supuesto, el llamado a la acción es a reforzar los servicios de atención de salud para que exista una mayor disponibilidad de los mismos, en especial, nuevamente, como les decía, para aquellas familias del nivel socioeconómico más bajo, aquellas que están en mayor situación de vulnerabilidad. El siguiente tema es el tema de la salud mental y, bueno, resumiendo, 1 de cada 2 hogares está muy preocupado por el impacto en la salud, en la salud mental de la niñez y la adolescencia, y 1 de cada 2 hogares, de cada 2 adultos, perdón, de esos hogares presentó malestar en su salud mental. Aquí tal vez el llamado a la acción es a reflexionar profundamente. Hay que mantener, por supuesto, y mejorar las intervenciones de apoyo psicosocial a las familias. Hay que incrementarlas, sin duda alguna, pero hay que seguir, sobre todo, indagando y generando evidencia sobre los impactos de la pandemia en la salud mental de la población y, en especial, por supuesto, en la salud mental de la niñez y la adolescencia. Todavía es muy poco lo que sabemos. Por supuesto, a medida que pasa el tiempo se sabe más, pero el llamado a la acción sería a indagar más, conocer más, investigar más cómo está impactando esto en la salud mental de la población y en especial de la niñez. Y por último, en la sección de conflictos en el hogar, pues se observa un aumento en la existencia de conflictos y tensiones en el hogar. Como les mencionaba recientemente, hemos pasado de que 1 de cada 3 hogares manifiesta haber sufrido conflictos y tensiones a 1 de cada 2. El 50% de los hogares manifiesta que ha sufrido conflictos o tensiones y también se observa un leve incremento en cuanto a la tensión de esos conflictos, ¿no? La mayoría de los hogares indican que ha sido más fuerte. ¿Ok? Entonces el llamado a la acción, pues a mantener e incrementar los esfuerzos por mejorar el acceso a los mecanismos de denuncia, intensificar también la comunicación e información sobre estos mecanismos y porque es muy importante que la niñez, en especial aquellos o aquellas que han sufrido algún tipo de abuso, algún tipo de situación de violencia, sepan cómo acceder a los diferentes mecanismos de protección. Y por supuesto también hay que elevar la capacidad, como ya mencionábamos antes, para poder dar apoyo psicosocial a las familias y a la niñez en particular. Con esto concluiríamos la presentación de los resultados y estaremos encantados de recibir sus preguntas. Ahora le paso la palabra a mi colega Clara Luna. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por presentarnos los principales hallazgos de este estudio y agradecemos también a la ministra de Educación por su comentario. Le recordamos a los señores y señoras miembros de la prensa y a todos nuestros invitados utilizar el chat para realizar sus preguntas. Les agradecemos indicar su nombre, medio de comunicación o institución. Y también, si nos desean regalar su correo electrónico, les estaremos enviando la nota de prensa y el link para que descarguen el documento que recientemente ha presentado Javier Córdoba. Así que, bueno, por el momento no tenemos todavía preguntas, pero Javier, si quieres, comencemos recordando nuevamente los diferentes momentos en los que se tomaron las encuestas. ¿Cuál fue el periodo de la primera encuesta y cuál fue el periodo en el que se realizó el trabajo de campo de la segunda encuesta? De acuerdo, Clara. Mira, recordando, la primera encuesta, la primera recolección de datos se realizó entre el 26 de mayo y el 9 de junio del presente año. Y esta segunda encuesta, esta recolección de datos que estamos presentando ahora, se realizó entre el 27 de octubre y el 11 de noviembre pasados.
Perfecto, muchas gracias. No sé si hay algún otro tema que quisieras ampliar un poco más mientras recibimos alguna pregunta. Perdón, pero es que no he podido ver el chat. No, no sé si hay preguntas en el chat. Si no hay, en No, principio... todavía no tenemos preguntas. Igual les invitamos a que nos puedan dejar sus preguntas en el chat. Pero Perfecto. no sé si quieres ampliar algún aspecto que de pronto piensas que puedes profundizar un poco. No, tal vez una reflexión sobre el tema educación. Creo que me he explayado bastante sobre el tema, pero nosotros como UNICEF a nivel global e internacional estamos haciendo un llamado muy fuerte, por supuesto comprendiendo las difíciles situaciones epidemiológicas que se están dando en los países, pero hacemos un llamado muy fuerte a que los gobiernos prioricen procesos progresivos de reapertura de la oferta educativa presencial. También estamos haciendo un llamado muy fuerte a que los maestros y las maestras se vean priorizados en cuanto a la distribución de vacunas después de que hayan sido, por supuesto, priorizados las personas que están en la primera línea de la atención de salud. Todavía, como decía, conocemos muy poco de los impactos que la pandemia está teniendo, por ejemplo, en tema de salud mental, pero ya estamos observando con muchísima preocupación que el costo de que los niños y las niñas no estén acudiendo presencialmente a la escuela es enorme, no solo en temas de aprendizaje, también en temas de protección y otros muchos servicios y atenciones que se dan vinculados al sistema educativo, como pueden ser temas de alimentación, cuidado, etcétera. Por eso el llamado a la acción es muy claro, ¿no? Hay que fortalecer, por supuesto, y mejorar la educación a distancia. Se han hecho logros importantísimos en los últimos meses de manera muy acelerada, que eran impensables hace un año, y hay que felicitar por eso a las autoridades, y mando un saludo a la ministra que nos está siguiendo, pero hay que mandar un mensaje muy claro también. Debemos y podemos hacer más. Y podemos hacer más. Y en ese sentido hay que buscar modalidades mixtas y hay que seguir trabajando para encontrar la forma de que todos los niños, sin excepción, estén conectados a la educación y vean garantizado su derecho. Perfecto. Ahora tenemos una pregunta de David Arsemena y nos pregunta respecto a la disminución de alimentos en los hogares, si esta está relacionada con el desempleo y la disminución de los salarios, ¿cuál sería la propuesta más adecuada, dado que también las empresas se han visto obligadas a disminuir la cantidad de plazas laborales por la situación económica que el COVID ha dejado? No sé, Jorge, si quieres tomar esa pregunta o la tomo yo. Jorge, nuestro Sí, especialista en política social, que está conectado. Jorge, por favor, sí, con adelante. mucho gusto. En efecto, hay que tomar en cuenta que el programa Panamá Solidario es una respuesta ante la crisis de los ingresos familiares y ese programa ha mejorado la entrega de la ayuda mediante el incremento de los vales digitales. Llama la atención que quizás las personas que reciben la ayuda del programa solidario, no todas saben que es del programa Panamá Solidario, pero sí se registra que es la principal fuente de ayuda para las familias. Quizás allí lo único que hay que mejorar es la focalización de la ayuda que le llega a los que más lo necesitan, porque se trata siempre de una medida temporal. No se trata de un programa permanente. Se trata de una situación de emergencia y como situación de emergencia, pues es temporal. Claro, se ha visto alargada en el tiempo más de lo que cualquiera pudiera pensar y no sabemos en qué momento termina. Pero sí es importante mirarlo como una situación estrictamente provisional. Creo que también hay cosas que se pueden hacer a nivel comunitario que tienen que ver con el tema de los alimentos para la población de menores de edad. Eso es también parte de las actividades, digamos, comunitarias en las que las organizaciones no gubernamentales apoyan. Y obviamente requiere todas las medidas de seguridad, tanto para el personal que trabaje en eso como para los niños. Perfecto. ¿Hay otra pregunta Sí. más?
Tenemos dos preguntas más que están relacionadas con educación, así que las voy a juntar. Una es de Berta Vargas de IDEMI y la otra es de Nitzia Ríos de RPC Radio. La primera es si las ofertas educativas incluyen la dotación de, o sea, si se indagó, si la oferta educativa incluye la dotación de datos e internet para la conexión pues a estas plataformas. Dijimos que la que más se había utilizado es WhatsApp. Y por el otro lado nos pregunta Nitzia Ríos, ¿cuál es nuestra opinión respecto de la educación semipresencial para el año 2021? Bueno, en respuesta a la primera pregunta, Clara, no, la encuesta no indagó si las familias habían tenido apoyo, digamos, para la adquisición de servicios de conectividad. Solamente indagó sobre qué tipo de servicios, digamos, habían recibido, a través de qué tipo de instrumentos o de medios se habían podido conectar a la educación a distancia. Y con respecto a la segunda pregunta de Nitzia Ríos, nosotros como UNICEF no es nuestro mandato avalar propuestas. Nosotros hemos trabajado muy de cerca acompañando y apoyando al Ministerio de Educación para encontrar las mejores soluciones para atender las necesidades educativas de todos los niños del país. En ese sentido, sí aplaudimos la posibilidad de que en el próximo año, en el próximo curso escolar, se pueda dar una oferta semipresencial. Realmente consideramos que es muy importante que los niños, como mencionaba antes, tengan acceso. Y realmente, a pesar de los avances de la educación a distancia, todavía hay muchos niños que tienen esa necesidad de acudir presencialmente a la escuela. Hay diferentes mecanismos y elementos que se pueden y se deben considerar. Gradualidad, hay muchas diferencias marcadas en los territorios, la incidencia de la enfermedad no es lo mismo en una zona rural que en una zona urbana. Entonces, estamos convencidos que se están dando los pasos correctos para que cuando inicien las clases nuevamente, el nuevo curso escolar, pues muchos más niños en el país estén verdaderamente conectados con la educación y se vea garantizado ese derecho de forma plena. Tenemos otra pregunta de United Way. Nos dicen, de acuerdo a su conocimiento y experiencia, ¿cuáles serían las recomendaciones más importantes para que Panamá se prepare para enfrentar a largo plazo los efectos del COVID en los niños, niñas y adolescentes? Es una buena pregunta, pero la respuesta es muy amplia. La verdad que hay varios elementos, ¿no? Y, tal vez lo mencionábamos durante la presentación. Una es muy importante. Pensamos que Panamá debe seguir fortaleciendo sus sistemas de información. Panamá debe seguir conociendo mejor cómo verdaderamente está impactando esta pandemia en la niñez y la adolescencia. Punto número uno. Cuando se logre eso, esto podrá informar mejor la toma de decisiones, el desarrollo de políticas, de programas y de intervenciones específicas. En segundo lugar, muy importante, poner al niño o la niña en el centro. Es decir, dentro de un contexto de situación de vulnerabilidad, aquellos que sufren más son los niños, las niñas y los adolescentes. Y en ese sentido, sería muy interesante que Panamá como país se posicionara claramente en un rol de poner a la niñez en el centro de sus respuestas, de todas las intervenciones que están desarrollando en todos los últimos meses y que desarrollarán al futuro para atender, para paliar los impactos de la niñez. Una que es sencillo en materia de inversión, bueno, invertir más, pero sobre todo también invertir mejor en programas, políticas y servicios para la niñez, tanto a nivel de salud como a nivel de educación. Y como ya mencionábamos, focalizando. Y para poder focalizar hay que tener buenos sistemas de información para saber cómo llegar a quienes más los necesitan de la forma más eficaz y más eficiente. Esa sería una pequeña pincelada clara de respuesta. Pero otro día tal vez con los colegas de United Way podemos compartir bilateralmente. Gracias. Bueno, muchas gracias. No tenemos más preguntas. Le damos un último momento a todos los que nos están acompañando el día de hoy por si tienen alguna pregunta y quieren aprovechar este espacio. Si no, en todo caso aprovecho y les comento que la nota de prensa y el documento con los principales hallazgos de esta segunda encuesta
en hogares de familias con niños, niñas y adolescentes por el COVID-19 en Panamá están disponibles para su lectura y descarga en la página web de UNICEF, www.unicef.org/Panamá. Ahí encuentran ambos documentos y también en nuestras redes sociales, @UNICEF Panamá están. Damos un momento más por si tenemos alguna otra pregunta. Bueno, creo que no. Así que entonces les agradecemos a todos y todas por su asistencia y su participación. Esperamos que sigan contribuyendo a que esta información llegue a los tomadores de decisión y a todos aquellos que puedan tomar acción respecto de ella para mejorar la situación que viven actualmente los niños, niñas, adolescentes y sus familias y para la plena garantía de sus derechos. No siendo más, entonces, les esperamos en una próxima ocasión y sigan atentos a las redes sociales y la página web de UNICEF, donde seguiremos compartiendo información relevante. Saludos. Hasta luego.